bien, hermanos. Estamos en este capítulo 2. Ya, pues, con mucho gusto seguir avanzando en este libro, que ha sido maravilloso. Este capítulo en donde hemos visto que se han estado presentando ya conflictos con los religiosos. Jesús ya se está confrontando con ellos. Vimos en casi el capítulo 1 una serie de milagros, ¿verdad? La presentación de Jesús, el bautismo, la tentación. Vemos a Jesús permaneciendo en Galilea. Él está, su propósito, ¿recuerdan? Predicando el Evangelio. Ese era el énfasis de su servicio. Él sigue sanando enfermedades, sigue sacando demonios, pero estos conflictos que se han estado suscitando con los religiosos, vemos que el común denominador de estos conflictos era su rechazo, era el que no aceptaban que él era el Mesías prometido, ¿no?, de Dios. Entonces se van a dar más conflictos conforme vamos nosotros avanzando. Ellos no consideraban a Jesús como el Salvador, ¿verdad?, de pecado. Y te decía, estos conflictos con los líderes religiosos era también a razón de desacreditarle, era a razón de acusarle de blasfemia, puesto que no lo aceptaban, ¿no? Y justo la predicación pasada vimos que estos mismos religiosos cuestionaron a sus discípulos, ¿no?, del por qué comía con pecadores, del por qué comía con publicanos, ¿verdad? Recordemos que Jesús viene de llamar a este publicano, que es Leví o Mateo, y entonces Mateo lo invita, ¿verdad? Le abre las puertas de su casa a Jesús, y no solamente Mateo está ahí con Jesús, sino que llama a otros publicanos, llama a otros que eran considerados pecadores, y entonces los religiosos se dan cuenta y van en vez de ir con Jesús, van directamente con los discípulos, y dicen, ¿qué le pasa? ¿Por qué está comiendo con ellos? ¿No? Y Jesús, ¿se acuerdan de lo que les dice? Al final les dice, los sanos no necesitan médico, ¿no? Y Jesús agrega diciendo, no he venido a llamar a justos, no he llamado a llamar a los que se creen justos. Obviamente no había ningún justo, pero Jesús lo dice en ese sentido de no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, ¿no? Obviamente Jesús sabía que no había justos, es por eso que esta expresión vino a ser un llamado también para ellos, a seguirle, para que ellos se dieran cuenta que no había justicia en ellos, que todos los que estaban ahí, los publicanos, los pecadores y ellos mismos necesitaban arrepentirse, porque no había justicia en ellos. Entonces, el problema de ellos es que ellos pues sí se consideraban justos, se consideraban que hacían lo correcto, consideraban que estaban en el orden de Dios, pero estaban equivocados. Entonces eso los limitaba. Tanto era su sentirse como justos, sentirse como lo que hacían los correctos, eso pues limitaba, ¿verdad?, entender la gracia de nuestro Dios, entender la gracia de Cristo, entender el mensaje de Cristo. Ya vimos un ejemplo de esta parábola del publicano y del religioso, ¿verdad? Que los religiosos, ¿qué decían? Yo sí doy, yo sí hago, ve cómo no soy como ¿verdad? Se consideraban justos, se consideraban los más altos, ¿verdad? Entonces por eso Jesús dice, yo no he venido a llamar a estos que se creen así, he venido a llamar a pecadores. Y decíamos la semana pasada que la característica importante que Jesús ve para llamar a alguien es su pecado, ¿verdad? Su vileza, su estado en condenación. Y ahorita vamos a ver que él también va a tocar un punto de la condenación, ¿verdad? Entonces, Juan dijo o citó, más bien Jesús dice en Juan 3:17, mejor dicho, dice Jesús, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es decir, Jesús no vino a condenar a pecadores. ¿Por qué no vino Jesús a condenar? Porque ya había condenación, ¿no? Entonces Jesús no pudo condenar lo que ya estaba condenado. Por eso es que Jesús no viene a condenar, no viene a señalar, no viene a decir, esto te va a pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estaban condenados, ya estaban en este círculo de condenación. Entonces, por eso Jesús viene y entonces los llama, ¿verdad?
los llama de la condenación, ¿para qué? Para la vida eterna, para estar con Él. Entonces, estos condenados ahora serían salvados por Él, y entonces tendrían que vivir en un enfoque con Él, estar enfocados en Él, en su palabra. Por eso titulamos este sermón Enfócate en Cristo. ¿Sí? A menudo somos fáciles de perder el enfoque. Y entonces cuando perdemos, vamos en una línea, y yo creo que les pasa a los que manejan, ¿verdad? Estás enfocado y de repente te distraes, pues das un volantazo, ¿no? O de repente estás como que muy caminando derecho, pero de repente algo te desenfoca. ¿Qué le pasó a Pedro, verdad? Él le dice, ve al Señor caminar sobre las aguas, ¿verdad? Entonces le dice Pedro, si tú eres el Señor, haz que yo camine. Y entonces ahí va Pedro bien enfocado, pero ¿qué pasa? Se desenfoca. Empieza a ver más que la tormenta, empieza a ver más los peligros, y entonces cuando se empieza a hundir. Y dice el Señor, ¿qué pasó, Pedro? ¿Dónde está tu fe? ¿No? Y pasa con nosotros, ¿verdad? Estamos en el Señor, estamos en la iglesia, todos bien enfocados, y de repente pasa algo, ¿verdad? Nos desenfocamos muy fácil. Y eso porque pues, no estamos bien enfocados en Cristo, no estamos bien enfocados en su palabra, ¿no? Empezamos a darle más importancia a otras cosas, importancias carnales, mundanas, ¿no? Y caemos a menudo, ¿no? Y caemos, incluso podemos caer en lo que está pasando aquí, en la religiosidad, ¿no? En venir a la iglesia, en hacer cosas para Dios, pero bien desenfocados de Él. Eso es la religiosidad. Es decir que yo creo en Dios, pero estar fuera de Dios. Eso es la religiosidad. Pasaba con los fariseos, ¿verdad? Decían, no, nosotros hacemos esto, pero por dentro estaban, pues, podridos, dice el Señor Jesús. ¿No? Esto es lo que quiere mostrarnos aquí este texto. Y yo quiero que observemos aquí el mal enfoque de dos sectores que estaban solo viendo las obras de Jesús. No estaban viendo como tal a Jesús, sino que estaban viendo solamente lo que Él hacía o lo que no hacía, ¿no? Y lo acusaban. Ya vimos anteriormente, es que come con pecadores, es que hace esto, no guarda el reposo, es que no hace esto, no hace el otro. O sí hace esto, ¿no? Porque sana. Enfocados en esto. Y observa estos dos sectores aquí en el versículo 18. Vamos a entrar al texto y dice, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Dice, y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? ¿No? Y como bien te decía, Jesús ya era, en este momento, Jesús ya es famoso por todas las obras que él hacía, mucha gente le seguía, ¿verdad? Entre ellos estos religiosos que tenían la curiosidad de saber qué Jesús tenía para desacreditarlo, para acusarlo de blasfemia, obviamente en este mal enfoque, ¿verdad? En cuanto al propósito de lo que Dios dijo ser, o de lo que Jesús dijo ser, que era el Mesías. Entonces, estos religiosos seguían cumpliendo con sus rituales, con sus sacrificios, no faltaban a las sinagogas, pero no entendían el propósito de lo que Jesús hacía. Todo lo que Jesús hacía, lo que vino a hacer en su ministerio terrenal, tenía un propósito, pero estos religiosos no lo entendían. Por eso lo cuestionaban. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué no hace lo otro? Todo lo que la ley decía se cumpliría en Jesús, pero ellos no entendieron eso. Los religiosos no entendían que todas las fiestas, que todo lo que Jesús, lo que se dijo en la ley, se cumpliría en Jesús. Y no lo entendían, por eso cuestionaban. Entonces, Jesús de repente pues no hacía algunas cosas y ellos decían, ¿por qué no las hace? ¿Por qué sí las hace? ¿No? Y entonces como Jesús enseñaba y enseñaba diferente a lo que ellos estaban acostumbrados, entonces eso les causaba molestia. Y vemos aquí en versículo 8 que había dos grupos, los discípulos de Juan, dice, y los discípulos de los fariseos o de los religiosos, ¿verdad? Estaban estos dos grupos. Me parece que Juan el Bautista dejó discípulos que no siguieron a Jesús, que siguieron con esa idea de Juan el Bautista,
Y por otro lado estaban los discípulos de los fariseos, ¿no? Los estudiantes de los fariseos. Entonces, como estos dos grupos practicaban el ayuno, entonces se dieron cuenta que Jesús y sus discípulos no ayunaban, ¿no? Y entonces estos dos grupos dicen, bueno, vamos a preguntarle, ¿por qué ellos si ayunan o no ayunan? En este caso no ayunan, ¿no? Entonces, se daban cuenta que ellos no lo hacían, y entonces se ponen de acuerdo para preguntarle a Jesús. Pero lo chistoso es esto, fíjate, vamos a leer otra vez, fíjate, los discípulos de Juan y lo de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron, ¿por qué? O sea, aquí ellos no se atrevieron a decir, ¿por qué nosotros sí y tú no, Jesús? ¿No? ¿Por qué nosotros sí y ayunamos y tú y tus discípulos no? Sino que ellos como quisieron salirse de la ecuación y decir, ¿por qué los discípulos de Juan, como diciendo, nosotros no somos nadie? O sea, considera que como escondiéndose de lo que eran y diciendo, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan? Siendo ellos mismos los que estaban preguntando, ¿no? Y tus discípulos no ayunan. Como en un sentido de cobardía, como diciendo que no sepa que nosotros somos de Juan, o que no sepa que somos los fariseos. Hay que preguntarle por qué estos grupos sí, por qué, ¿no? Entonces, vemos aquí un mal enfoque primeramente de estos dos grupos. Este mal enfoque de querer tentar a Jesús, de querer contradecir a Dios mismo en su palabra. Como a veces nosotros podemos decir, bueno, Jesús tomó vino, ¿verdad? Y fue una fiesta, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Y no conocemos el propósito, no conocemos el contexto, ¿sí? Jesús comió con pecadores, ¿por qué yo no puedo juntarme con estas personas? Jesús comió con pecadores, ¿por qué yo no me puedo juntar con mis cuates de antes, ¿no? Empezamos a justificarnos, empezamos a como salirnos de la ecuación para justificar nuestro pecado, ¿no? Jesús sanó enfermos, vamos a hacer una campaña de sanación. Jesús prometió que nos iba a cuidar, entonces pues yo puedo hacer lo que yo quiera. Y comenzamos a hacer estas preguntas que no tienen un fundamento como tal de lo que Jesús dice. Y entonces Jesús hacía lo que hacía siempre con un propósito, mostrar su deidad, mostrarse Él como el Redentor, mostrarse como aquel que no cometió pecado. El problema de nosotros es que buscamos nosotros cualquier texto de la palabra para un pretexto. Buscamos cualquier texto de la palabra de Dios para nuestros pretextos. Jesús comió con pecadores. Pues yo voy a ir un sábado, voy a ir con mis cuates allá. Cuando el propósito es distinto, cuando el contexto es distinto. Queremos justificar nuestro pecado, esto muestra un problema de desenfoque en Jesús, de desenfoque en su palabra. Estamos desenfocados, o sea, sí queremos estar con Él, pero queremos seguir viviendo conforme a nuestras concupiscencias, ¿verdad? Entonces, porque no venimos a su palabra, no leemos su palabra, y así estaban estos discípulos de Juan, ¿verdad? No entendían, no comprendían. Estaban enfocados en qué, en el hacer, ¿no? En qué no hacer. ¿Por qué sí hace? ¿Por qué no hace? Y luego también nosotros, ¿no? ¿Sí pongo árbol de Navidad o no pongo árbol de Navidad? ¿O sí como tal cosa o no como tal cosa? Cuando el enfoque es permanecer, ¿no? Cuando el enfoque es meterme a Él, su palabra, enfocarme en Él. Estamos a veces, como iglesias, a veces estamos más enfocados en hacer o qué no hacer, o qué hace la otra iglesia y qué no hacemos nosotros. Estamos más enfocados en lo que hacen nosotros y no en nuestro crecimiento en Cristo. Es que en la otra iglesia sí hacíamos esto. ¿Por qué aquí no hacemos esto si allá sí lo hacen? Estamos enfocados en el hacer. Jamás vamos a ver a alguien que diga, ¿por qué no nos metemos a la palabra? ¿Por qué no ayunamos? ¿Por qué no? El ayuno tiene que ver con la oración y la palabra. ¿Por qué no juntos a una hora nos metemos todos a la palabra, oramos?
pero no siempre es el hacer, ¿verdad? Donde siempre tenemos que ser vistos. Es que allá sí tienen campañas de evangelismo, ¿por qué aquí no? Pues sí, aquí es Betel, allá es otro lado, ¿no? Dios nos va a guiar según su voluntad. Entonces, nos desenfocamos y ponemos enfoque en otras cosas. Ponemos enfoque en otras cosas que no tienen que ver con el Señor. Y me encanta porque Jesús, su sabiduría no era como, estas preguntas eran pues, para que Jesús se enojara, ¿no? Querían hacerlo enojar. Pero Jesús, muy paciente, muy tranquilo, les responde con ejemplos muy sencillos. Y déjame decirte primeramente que el verdadero ayuno estaba relacionado con afligir y humillar el cuerpo y alma, ya sea por un pecado, por un dolor grande provocado por, no sé, una tragedia. Se realizaba como una disciplina espiritual. Bueno, más bien debe realizarse en una disciplina espiritual, ¿no? Para mantener el alma saludable, para mantener el alma enfocada en Dios. El ayuno espiritual, primero Dios podamos hacer nosotros más adelante un ejercicio de ayuno espiritual, pero el ayuno espiritual tiene este propósito de enfocarnos en Dios, de enfocarnos, mantener el alma saludable en Él. Y entonces el ayuno va acompañado de oración para pedir dirección o para tomar una decisión importante. Mayormente el ayuno se hace en lo secreto. No es como decir, voy a ayunar, decirle a todos, voy a ayunar, ¿no? Sino normalmente el ayuno es personal. Lo podemos hacer en el sentido de iglesia, ponernos de acuerdo para orar y para estar en la palabra, para una decisión importante en la iglesia, pero básicamente el ayuno tiene que ver con lo secreto, en tu relación con Dios, en oración, en palabra. ¿Para qué? El ayuno es para que tú te enfoques en Dios, para que tú mantengas tu alma saludable con Él. Pero vemos a estos hombres, ¿no? Haciendo lo contrario, estos dos sectores. Nosotros sí ayunamos. Fíjense cómo yo sí ayuno, ¿no? Estos dos grupos. Y ustedes no lo hacen. Queriendo sentirse muy espirituales, ¿no? Yo sí hago, yo sí doy, yo sí ayudo, ¿no? Como diciéndole a Jesús, mira Jesús, nosotros sí ayunamos, ustedes no lo están haciendo, ¿no? Esto era una muestra nada más de la religiosidad en lo que vivían, ¿no? El enfocado en el hacer y el que no hacer. Y entonces pasa mucho con nosotros. Queremos tener miles de actividades, ¿no? Queremos compararnos con otros, ¿no? Nosotros sí tenemos esto, nosotros sí hacemos esto, ¿no? Queremos llenar los tiempos de la iglesia con muchas actividades y descuidamos el ayuno importante, descuidamos la oración, descuidamos el venir a su palabra. Es que hay que hacer hay que hacer esto, hay que hacer el otro, ¿no? Entonces, pero no hay un ayuno en lo secreto con el Señor. El ayuno es el tiempo que tú determinas para Dios en palabra y oración para pedir dirección. El ayuno es un tiempo que tú determinas para con Dios en palabra y oración para pedir dirección a Él. ¿Tú estás en ayuno? Cuando tienes una situación difícil, cuando vas a tomar una decisión, tú vas al ayuno, o sea, te encierras, vienes a su palabra, oras, platicas con Dios y Él te direcciona a eso, o tomas decisiones a la ligera, o le preguntas a otra persona qué es lo que tienes que hacer. No está mal que podamos preguntarle a otros, pero es primero, ¿verdad? El Señor, es primero meterme con Él, pedir su dirección, la comunicación eficaz. ¿Qué pasaría si en una comunicación yo solamente hablo y tú no? Pues vas a decir, pues no me estás haciendo caso, ¿no?
Cuando nosotros hablamos con Dios debe haber una comunicación eficaz. Yo hablo a Él. ¿Cómo hablamos a Él? En la oración. ¿Cómo Él nos responde? En la palabra. Esa es la comunicación eficaz con Dios. Y entonces cuando Él responde, Él entonces nos va a guiar y nos va a dar esa sabiduría para tomar las mejores decisiones. En una situación difícil, en una enfermedad, cuando vamos a comprar algo, no lo sé, o cuando vamos a invertir en algo. Está bien hacer, apenas Dios nos permitió como poder arreglar una casa que tenemos mi esposa y yo en Acapulco, y era orar, mi esposa y yo, vamos a orar para ver, pues queremos arreglarla, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a orar primero. Y ya, ahorita gracias a Dios ya se están terminando los trabajos y encontramos a un albañil que es cristiano y alguien que, un pastor que se dedica a la herrería. Entonces es eso, o sea, el meterse primero al ayuno, que es la oración, la palabra, y el Señor nos va a guiar para bien de Él. Entonces el ayuno no es como hacerle manita de puerco a Dios, ¿no? Porque queremos, voy a ayunar para que el Señor me dé tal cosa, ¿no? Para que me cumpla el deseo, ¿no? El ayuno tampoco es como dejar de comer como tal. Podemos hacerlo, pero no es nada más dejar de comer como un pretexto para hacer algo. Si tú vas a ayunar y vas a dejar de comer y te vas a meter a la oración y la palabra, está bien, eso es ayuno. Pero el ayuno es morir a mi carne para meterme con Dios, para meterme en su palabra y orar hacia Él. Tú puedes ayunar sometiendo tu carne, por ejemplo, a algo que tú estás acostumbrado a hacer en tu carne. Por ejemplo, si tú eres de los que pasa más tiempo en el celular, a lo mejor un ayuno puede ser, Señor, este tiempo que yo estoy en el celular todo el tiempo, lo voy a quitar para entrar en oración y en palabra contigo. Eso es ayuno. Dejar de hacer lo que tú haces en la carne para enfocarte en Dios, para hablar con Dios, para pedir dirección a Dios. ¿No? Quiere decir entonces que diario debemos de ayunar, pero hay ayunos que pueden ser un poco más largos, incluso pueden ser días, incluso pueden ser años. Pero ya es tú y Dios en cualquier situación. Entonces, te decía, no es como para decirle a Dios, tienes que cumplirme y mientras yo no voy a comer, ¿verdad? No, es un tiempo en secreto con Él. ¿No? Ni siquiera es necesario que tú digas que estás en ayuno, porque el ayuno es personal, el ayuno viene del corazón. Y te decía que Jesús les responde a estos dos sectores con ejemplos muy sencillos sobre esto, de esta pregunta de que le decían, ¿por qué tú no ayunas, Jesús? Y Jesús le va a dar el sentido verdadero al ayuno. Fíjate en el versículo 19, dice, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Jesús responde con un ejemplo común que ellos sabían, que incluso ellos habían establecido. Esto era que cuando iba a haber una boda judío, los rabinos declaraban que el gozo era lo más importante que observar los rituales religiosos. O sea, cuando alguien se iba a casar, paraban todos los rituales, paraban todas las prácticas, porque todos los invitados se gozaban con el esposo, puesto que se iba a casar. Y entonces Jesús les pone este ejemplo. Jesús les está diciendo, o sea, ustedes hacen esto, ¿no? O sea, cuando alguien se va a casar, ustedes paran todo para gozarse con el esposo, ¿no? Estos ejemplos como para que ellos entraran en esa razón. Y luego dice, como diciendo Jesús, la única manera de no hacer o participar de rituales es esa razón de una boda. ¿Para qué? Para gozarse con el esposo, ¿no? Y el mensaje de Jesús al decir esto y que ellos no lo captaron, ¿no? Es decir, yo soy el ayuno.
yo soy el esposo. Entonces, la única manera que tú dejas de hacer o no hacer es estando conmigo, porque entras en mi gozo. Y el ayuno es eso, entrar con Jesús en lo secreto, hablar con Él en lo secreto. Puesto que todos estos rituales, puesto que todas estas fiestas que ellos paraban, ¿no?, se cumplían en Jesús, ¿no? La Pascua era Jesús, ¿no? El Pentecostés se trata de Jesús, del día en que el Espíritu vino a nosotros. O sea, todos estos rituales se cumplían en Jesús, ¿no? Puesto que entonces ellos debían estar gozosos porque Jesús era el esposo que venía por su esposa, la iglesia. Jesús era el ayuno mismo, por eso no ayunaban. ¿Por qué los discípulos no ayunaban? Porque Jesús era el ayuno y porque ellos estaban con Jesús. Y estar con Jesús, estar en su presencia, eso es ayunar. Estar en el gozo del Señor, estar en el gozo de Cristo, eso es ayunar. Porque cuando yo estoy en Cristo, entonces yo muero con toda la carne. Entonces yo me olvido de toda la carne. Entonces estoy con Jesús. Pero fíjense el 20. Jesús predice su muerte en el versículo 20 y les dice, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Significa, Jesús está diciendo, yo soy ese esposo. Yo soy el ayuno. Pero va a venir un día en que ese esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Porque Jesús les está respondiendo, ellos no ayunan, mis discípulos, porque están conmigo. Pero un día se les quitará el esposo, es decir, va a morir el esposo, y entonces sí tendrían que ayunar. Entonces sí tendrían que entrar en mi gozo, ya no estando yo presente, ¿no? Jesús les dice, vendrá este día en que ya no esté, entonces ellos ayunarán. Y esto me llevó a Juan 15. Juan 15, acompáñame, Juan 15, 4 al 11. Jesús, en Juan 15, él prácticamente se está despidiendo de sus discípulos. Él está diciendo, ya voy a morir. Ellos están tristes y les da esta última parábola que ya la hemos citado en alguna ocasión y que ya la sabes, Juan 15 del 4 al 11. Y Jesús les dice a sus discípulos en específico, les dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Ese es el ayuno, hermanos. Si tú tienes duda del ayuno, es esto, permanecer en mí y yo en vosotros. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Dice el 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aquí está el ayuno, hermano. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, aquí está la promesa. Todo lo que queréis os será hecho. ¿Puedo pedir un carro último modelo? Pues dice Jesús, ¿no? No hemos entendido. Cuando nosotros decimos, Jesús ha dicho esto, entonces, Señor, dame un carro, ¿no? O dame esto, dame un carro. Eso ya es un mal enfoque, porque no hemos entendido el contexto. ¿Qué es primero? Permanecer. Yo permanezco en Él permanece en mí. Yo le hablo a través de la oración, Él me habla a través de su palabra, Él me guía. Y cuando Él me guía, entonces dice Santiago, piden, pero no reciben, ¿no? Porque piden mal. Entonces, cuando yo permanezco en Él y Él en mí, entonces yo voy a ser guiado a pedir conforme a su voluntad. Entonces, en mi mente ya no va a estar pedir un carro, pedir una casa. Quizá a lo mejor en algún momento yo pueda decirle al Señor, si es tu voluntad, pues dame un hogar, ¿no? Pero ya no es como yo decreto que tú me vas a dar un lugar, o yo decreto, yo por fe digo que esto va a pasar. ¿Por qué? Puesto que ya hay una permanencia,
entonces yo soy guiado. ¿Ok? Por cuanto yo estoy en este estado de ayuno, en este estado en el que Él me habla, yo le hablo, entonces yo soy guiado, y entonces yo voy a saber qué pedir. Yo voy a saber qué decirle al Señor. Entonces, fíjense, dice el 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, dice, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Escuchen lo último, estas cosas os he hablado. Jesús ha hablado de esta permanencia, ¿verdad? Esta permanencia mutua. Dice, y cuando hay esta permanencia mutua, ¿qué dijo Jesús anteriormente? ¿Qué pasa cuando el esposo se va a casar? Los demás se gozan, ¿verdad? ¿Por qué se gozan? Porque están con el esposo. Entonces, cuando tú estás con el esposo, cuando tú estás en esa permanencia con él, hay gozo. Dice al final, estas cosas son para que mi gozo esté en ustedes y vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, ayunar es permanecer en el esposo. Y permanecer en el esposo trae gozo, un gozo interno, un gozo que será cumplido porque Él vive ahora en nuestro corazón, Él vive en nosotros. Eso es enfocarnos en Dios, hermano. Eso es el enfoque. Enfocarnos en Dios es permanecer en Cristo. Preguntarte a ti, ¿cada cuándo tú buscas ese ayuno del Señor? ¿Cada cuándo tú buscas la permanencia con Él? ¿Estás en esta constante permanencia con Él? ¿Estás en este constante gozo del Señor, del esposo? Del Señor, del esposo que vendrá por su esposa. ¿Ayunas? ¿Hay un ayuno considerable, constante en ti? ¿Vas a tomar alguna decisión? ¿Vas al ayuno? ¿Vas a la oración? ¿Vas a la palabra? Como iglesia estamos ayunando, ¿verdad? Porque cuando no está este enfoque, cuando no hay permanencia, es muy fácil decir, vamos a hacer esta actividad, vamos a hacer la otra, ¿no? Y cuando no están, normalmente esas actividades no tienen sustento. No hay una dirección en nuestras actividades. ¿Por qué? Porque no hay permanencia. Y así pasa en nuestras vidas. ¿Por qué tu vida luego no tiene dirección? ¿Por qué estás haciendo cosas te salen mal y caes y luego dices, ¿por qué me pasa a mí? Porque quizá no hay permanencia. Porque quizá falta que tú te metas con el Señor en el ayuno, ¿verdad? Que te metas en su palabra, en la oración. Es que voy a la iglesia pero no me siento gozoso, ¿no? Es que voy a la iglesia y sigo sintiendo estas cosas. Es que voy a la iglesia y sigo pasando por esta situación. Quizá no hay permanencia. ¿Por qué? Porque la permanencia, ¿qué trae? Gozo. La permanencia en Cristo trae gozo. Y si tú no estás en el gozo del Señor, aunque pase lo que pase, entonces es porque quizá no estás permaneciendo lo suficientemente en Él. No estás permaneciendo suficientemente en el esposo que vendrá por su esposa, ese esposo es Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Sigo sintiendo ansiedad, sigo en depresión, ¿verdad? No hay gozo. No me siento bien haciendo lo que hago. La respuesta es, métete con el Señor, permanece en Él. Ayuna con Él. Y por si no lo captaron, Jesús da otro ejemplo. O sea, como diciendo Jesús, bueno, ¿no entendieron este ejemplo? A ver, va otro, versículo 21. Estamos en Marcos capítulo 2, versículo 21. Y fíjate otro ejemplo del Señor. Dice, nadie pone remedio de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo.
y se hace peor la rotura. Dice Jesús, ¿a quién se le ocurre remendar una prenda vieja con una nueva? Pues a nadie, ¿verdad? Tú tienes una prenda vieja y se te rompe, pues no le pones una nueva, ¿verdad? No tiene caso, se vuelve a rasgar. La prenda nueva encogería, ¿verdad? La prenda total, se desprendería la tela. Y dice Jesús, es más, si se hace así, va a dejar una rotura más grande de lo normal. El punto de Jesús aquí tú no puedes remendar algo que está roto de una tela vieja con una tela nueva. ¿Por qué? Porque se va a volver a abrir. El punto de Jesús aquí es, pues cómprate una playera nueva o una prenda nueva. Es mejor que te compres una prenda nueva a que tú quieras remendar una prenda vieja con una tela nueva. Es lo que está diciendo aquí Jesús. Y dice, bueno, ¿no entendieron esto? Entonces, otro ejemplo, y dice el versículo 22. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama. Y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Dice Jesús, nadie pone vino en cueros viejos. Los odres son los cueros donde se echaba el vino. Dice nadie, o sea, los odres eran de cuero. Cuando tú echabas el vino, cuando ya se acababa el vino, ese odre se tenía que desechar, puesto que con la fermentación el odre que era de cuero se ensanchaba. Entonces, si tú quisieras echar otro vino nuevo al odre que ya fue utilizado, entonces iba a pasar que ese odre, pues al expandirse más, en algún momento se iba a romper. Entonces dice Jesús, no puedes echar vino nuevo en odres viejos. No puedes remendar una tela vieja con telas nuevas. Entonces, Jesús utilizó estas ilustraciones para decirles a estos dos grupos, en pocas palabras, ustedes no pueden acomodar su vida nueva en su vida vieja o en viejos patrones. Porque estos viejos patrones que ustedes de los cuales ustedes están arraigados, ¿no? Las fiestas, el cumplir con ciertos órdenes religiosos, dice, estos apuntaban a mí. Dice Jesús, si quieren hacer esto, ustedes van a ocasionar que haya más roturas y que haya más desprendimientos como la tela y como el cuero. Hermanos, no podemos nosotros regresar a lo viejo. Necesitamos lo nuevo. Queremos a veces en nuestra situación anterior, queremos nada más como ponerle un curita y seguir viviendo con eso. Cuando el Señor ha dicho, en mí son ¿qué? Nuevas criaturas. Lo viejo ha pasado. El odre viejo ya pasó, se tiene que desechar. La tela vieja se tiene que desechar. Tú no puedes ponerle un parche a tu vida nada más. No puedes decir tú, porque ya vengo a la iglesia, entonces ya me perdonó, pero sigo viviendo como vivía antes. Dice Jesús, eso no puede ser. Eso es imposible. Es lo que pasaba con los religiosos, ¿no? Vivían en su religiosidad y querían tapar los huecos nada más. Y parece que a veces así nosotros vivimos, ¿no? En el trabajo, ¿no? Que no se enteren, ¿verdad? Pues queremos tapar huecos, pero llega un momento en que esos huecos se desprenden, esa tela se desprende y somos expuestos. Entonces dice Jesús, no, el apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 5:17, algo que tú conoces muy bien, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Nuevas criaturas. O sea, nuevas personas, nueva criatura. No dice si alguno está en Cristo, es una nueva versión de sí mismo, ¿verdad? No dice nuevas criaturas, tiene otra naturaleza. Dice, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. No dice, he aquí, todas han sido remendadas, ¿verdad que no? He aquí, todas han hecho nuevas.
hermano, si tú quieres seguir a Cristo, tú debes desechar lo viejo. Tú debes hacer morir tu carne completamente. Tú no puedes meter a Cristo en algo viejo, en una situación que tenías anteriormente sin conocer a Cristo. Cristo no se amolda a lo viejo. Esto no se amolda a tu pecado. Tú debes morir a tu pecado. Si quieres seguir a Cristo, tú debes morir a ti mismo. Tú tienes que dejar todo lo que tú hacías sin Él. Y eso te va a costar. Amigos, te va a costar que no te hablen personas. Eso te va a costar que se burlen de ti. Eso te va a costar que incluso la familia ya no te empiece a invitar, ¿verdad?, a sus reuniones. Te va a costar, pero es lo mejor hacerlo. Es mejor vivir en Cristo. Porque ahora somos nuevas criaturas. Porque ahora tenemos una nueva naturaleza. Porque ahora permanecemos en Él y Él en nosotros. Porque esa permanencia nos va a guiar para bien. Y porque esa permanencia ahora nos permite estar gozosos en Él. Tu enfoque, hermanos, debe estar en lo nuevo que eres en Él. Tu enfoque debe estar en lo nuevo que eres en Él. Y no en lo viejo que eras en ti. No en lo viejo que eras en ti. Ya olvida el pasado sin Cristo. Muere a todo aquello. Disfruta con gozo lo que ahora tienes en Cristo. Disfrútalo. Disfruta con gozo porque ahora estás con el esposo. Tú te estás alegrando con él de que en algún momento él vendrá por su esposa. Vendrá por su iglesia. Disfruta con gozo lo que Él hace en ti por su gracia, porque si no, de otra manera tú seguirás siendo un discípulo, pero del mundo, ¿no? Y no un discípulo de Cristo. Porque dice en Juan 15, ¿verdad?, los que permanecen en mí son mis discípulos. Es que me cuesta trabajo, ¿verdad? Es que no puedo dejar a tal persona. Es que no puedo dejar tal sustancia. No puedo dejar el alcohol, ¿no? Es que no puedo dejar de hablar como hablaba antes, ¿no? Pero sí quiero seguir yendo a la iglesia, pero sí quiero ser... ¿Sabes algo? Te vas a rasgar. Si tú quieres poner un pie con Cristo y un pie en el mundo, te vas a rasgar en algún momento. Te va a romper, te vas a romper. El cuero va a tronar. Tú necesitas enfocarte 100% en Cristo, venir a Él, meterte a su palabra, hablarle a Él a través de la oración, para que entonces vivas esa vida con gozo. Cristo, hermanos, ya pagó el pecado. La razón por la que ahora yo vivo en Él, en gozo, es porque sé, y la razón por la que dejo todo lo viejo es porque sé que Él ya pagó el pecado. Él ya limpió el pecado. Eso que te acechaba, eso que no te dejaba dormir, esa situación que no te dejaba en paz, Él ya pagó con eso. Y Él ha venido a colocar nuevos cueros para que el vino repose y para que el vino permanezca en el odre. Él ha venido a cambiar las prendas viejas por prendas nuevas. Él nos ha revestido, dice el apóstol Pablo. Nos ha dado nuevas vestiduras. ¿Por qué nos da nuevas vestiduras? Porque las viejas vestiduras ya estaban viejas. Se rompían fácilmente. Nos viste de nuevo. Dice Pablo, Él nos viste de su justicia. Nos viste de amor. Y hermanos, hermanas, se trata de permanecer. Se trata de estar con Él. Se trata de propiciar una comunicación efectiva, que es, yo le hablo a través de la oración y Él me habla a través de su palabra. Eso es el verdadero ayuno, estar en Cristo, estar en Él.
Ese es el verdadero enfoque en el cual nosotros, si de verdad decimos ser cristianos y de verdad queremos seguirle, el enfoque es ese. El enfoque no es yo me congrego, yo hago esto, yo hago el otro, yo participo en él, yo visito a tal, yo dono al Teletón, ¿verdad? O sea, eso va a surgir del corazón cuando tú permaneces. Pero no es primero hacer, es primero ser, para que al ser entonces yo pueda hacer correctamente. Los que están enfocados en hacer para hacer, esos son los religiosos. Dice Romanos 8, 5 al 11, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Espíritu y carne no se llevan, dice el 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven, esto es importante, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Tú puedes hacer miles de actividades para Dios sin Cristo, entonces eso no agrada a Dios. Tú puedes visitar un asilo de ancianos, pero puede ser que eso no es agradable a Dios, puesto que no hay una permanencia en Él, puesto que la permanencia no te llevó a hacer eso, puesto que el amor a Cristo no te llevó a hacer eso. Tú puedes hacer miles de cosas, pero si eso que tú haces no surge de esta relación con Él, entonces todo está vacío. No puedes agradar a Dios. Dice el apóstol Pablo más, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu, dice Pablo, si es que realmente el Espíritu mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto. ¿Cristo está en ti? Si Cristo está en ti, entonces a la verdad el cuerpo está muerto. A la verdad tú has ya dejado lo viejo, ¿no? A causa del pecado, más el Espíritu vive a causa de la justicia. Dice el 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hermanos, aquí lo está diciendo, tu enfoque, el enfoque que tú tienes de Dios va a determinar tu eternidad. Si tú tienes un enfoque de religiosidad en el que quieres hacer, pero no permanecer, entonces tu eternidad es la muerte eterna. Pero si tu enfoque es permanecer, ayunar, ¿verdad? Tu enfoque es meterte a solas con Dios en lo secreto, buscar su dirección, orar a Él, que Él te hable a través de su palabra y que te dejes guiar. Y entonces comiences a vivir en el Espíritu, como dice aquí el apóstol Pablo, y vivas en el gozo del Señor. Entonces te espera una eternidad con Él, en gloria. ¿En qué estás más enfocado hoy? ¿Cuál es tu enfoque hoy? ¿En qué piensas más? ¿En aquello que piensas más fuera del Señor? Es aquello que tú, lo que tú adoras. Aquello que te distrae de las cosas del Señor es aquello que tú adoras, que tú pones más atención. Que sea Cristo, hermanos, en nosotros, que nos dé una visión correcta de Él. Que sea Cristo en el que permanezcamos. Que sea Cristo en nosotros, guiándonos para hacer. Quitémonos el enfoque del ser, del hacer, o qué no hacer. Es que ella sí hace, es que el hermano no hace, es que el hermano sí hace. Enfócate en permanecer, en ayunar, en buscarle en su palabra, en buscarle en la oración.
Cristo Jesús vivificará y guiará a nosotros. No es lo que era antes, es lo que ahora soy en Cristo. Soy una nueva criatura. Vivamos como nuevas criaturas. Dice el apóstol Pablo, si es que realmente el Espíritu está en ustedes. Amén. Oremos. Le damos gracias por esta mañana, por este tiempo en tu palabra, Señor. Porque tú nos llamas, Padre, a vivir en un enfoque real contigo, Padre. A que podamos nosotros alinearnos a tu voluntad, Señor, en la medida que permanecemos en ti. En la medida de que tú nos hablas y que nosotros te hablamos a ti en la oración, Señor. Enfocarnos, Señor, en lo que es vida eterna, que es tu palabra. Señor, permite, quita todo aquello que pueda distraernos de tu ley, de tu gracia, Señor. Que podamos morir completamente a nuestra carne, que podamos, en esa medida de que tú estás guiándonos, podamos nosotros ir quitando, ir muriendo a esas prácticas que no te glorifican, Padre. A esos pensamientos, a lo que vemos, con quien estamos, Padre. Que podamos en tu permanencia poder vivir en el gozo contigo, vivir en la esperanza de que seremos vivificados contigo. Señor, que este mensaje, Señor, podamos guardarlo, podamos aplicarlo a nuestras vidas, que pueda ser de gran ayuda para nuestra alma, que no quede solamente en un mensaje más, sino que sea un mensaje en el que podamos abrazar y que podamos nosotros practicar diariamente, Señor. Que este mensaje nos ayude a regresar a ti otra vez, a practicar el ayuno, que se traduce en estar contigo, Señor, que se traduce en venir a ti todos los días, en cada momento, que se traduce en buscar tu dirección en cada situación, en cada momento, Padre. Gracias por este tiempo, por mis hermanos que están aquí. Cuida de sus corazones, cuida de sus familias, Señor, llévalos con bien a casa. Señor, y te glorificamos y te bendecimos. En Cristo Jesús. Amén. Amén.